El mercado de los 300 centímetros cúbicos está en auge. Prueba de ello son las dos motos que tenemos hoy aquí, la Yamaha MT-03 2020 y la Kawasaki Z400, dos naked de media cilindrada que además comparten la mayoría de sus elementos con sus versiones deportivas y que ahora a continuación te vamos a contar todos sus detalles. En primer lugar tenemos la MT-03, una moto que ha sido renovada por completo, una novedad 2020 y que cambia principalmente, aparte como podéis apreciar, su estética mucho más agresiva, su ergonomía también un pelín más deportiva y radical. Contamos además con una nueva óptica delantera y un nuevo tren delantero, una nueva horquilla invertida. Por supuesto, para ir acorde al tren delantero, Yamaha ha revisado la precarga y compresión y rebote del amortiguador trasero. Además de eso, pues estamos hablando de un motor 2 cilindros, 320 centímetros cúbicos, un poquito más pequeña que nuestra amiga que ahora vamos a ver, 42 caballos y un peso de 168 kilos en vacío. A este lado tenemos su rival. Es prácticamente una moto idéntica, muy similar, pero con ligeros matices algo diferentes. Estamos hablando de un motor un pelín más grande, una moto con un poquito más de par motor, aunque su potencia también es ligeramente superior, 2 caballos más, 44. Y el peso es prácticamente idéntico, 167 kilos para los 168 de la Yamaha. En este caso, la renovación que ha habido para el año 2020 con la Z400 es meramente estética, nuevos colores, pero es una novedad, o era una novedad del año pasado. Es una moto ligeramente más radical que la Yamaha MT-03 hasta que ha sido renovada, que ahora cuenta con una geometría y una ergonomía mucho más parecida a la Z400 actual. Y respecto a la parte ciclo, la Kawasaki es un pelín más conservadora. Frente al tren delantero que viene en la Yamaha MT-03, una horquilla invertida de 37 milímetros, en este caso Kawasaki monta una horquilla telescópica convencional, ambas sin ajuste. La otra diferencia que encontramos responde a los frenos. Ambas llevan un disco de freno de 300 milímetros de diámetro, pero se diferencia un poco en la marca de los componentes del sistema de frenado. Tanto bomba como pinza, en el caso de la Yamaha son de la propia marca, Yamaha, y en el caso de la Kawasaki vienen firmados por Nissin. Y la última diferencia la encontramos en el precio, siendo un poco más barata la Yamaha, con un precio final de 5.500 euros y 6.000 euros, 5.999 para la Kawasaki. Bueno, pues toca la Z400, como ya sabemos, una moto naked de media cilindrada, sería una de las hermanas medianas, ¿no? Estamos desde la Z1000, Z900, Z6,5, esta sería la Z400 y bueno, tenemos una más pequeñita, ¿no? La Z125. Lo primero que percibo es que se trata ya, mira, vamos a ir por aquí, una moto bien hecha. Parece una tontería, pero no, porque generalmente los fabricantes en motos de baja cilindrada, pues bueno, no cuidan tanto los márgenes de tolerancia en su fabricación, ensamblado, calidad de las piezas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que bueno, hoy en día sorprende ver una moto tan bien ensamblada como esta, vamos, como la Z400, siendo del segmento o de la cilindrada baja intermedia. Estamos haciendo aquí, pues bueno, un poco de ciudad, que en cierto modo también es su hábitat natural, porque bueno, es una moto de alta cilindrada, de media cilindrada, con la que se puede salir a carretera perfectamente, incluso hacer algún pequeño viajecito. Pero también es una moto, bueno, enfocada para uso urbano, para todos aquellos usuarios del carné A2 que, bueno, pues la 6,5 limitada, que sería la otra opción, o incluso la 900 limitada, la ven muy grande, la ven mucho barco y prefieren algo, pues bueno, más ágil, más sencillo, más ligero para ciudad. Y sin duda, pues bueno, es un acierto porque se maneja, los 4 virajes que ya podemos estar dando por ciudad, es una moto mucho más fácil. Es una moto ligerita, más cortita, más compacta,
más fácil. Yo mido 1,70 y estoy llegando con las 2 plantas de los pies ahora mismo. Entonces, bueno, si de cara a llevar a un pasajero o bueno, en algún momento de nervios a baja velocidad, pues es muy fácil llegar al suelo. Lo que sí no me termina de convencer, ahora que es que estoy saliendo desde los semáforos, el embrague o va un ajustado esta unidad con mucho margen, pero es como que el embrague es muy corto y enseguida sale, es como si fuese un embrague muy deportivo. Pero el tacto es un poco... Me gustaría que fuese un pelín más duro quizá, ¿no? Para ir acorde a todo esto que estoy mencionando. Por lo demás, bueno, la geometría es deportivilla, no nos vamos a engañar. El asiento es durete, es cómodo, pero es duro, no es un asiento blando. El tacto del gas es inmediato, es corto, el recorrido es un pelín más corto que nuestra compañera, la que estamos viendo en este test también. El manillar, bueno, es plano, o sea, no es muy elevado, es un pelín más plano. Tampoco es excesivamente ancho, pero sí es cierto que está ligeramente abierto, es decir, vamos un poco cargados sobre el tren delantero. Esto nos indica, bueno, la filosofía de Kawasaki siempre es ser la más deportiva de las 4 japonesas, pero no tiene por qué estar siempre presente en motos de baja cilindrada, este gen tan deportivo. Pero aquí reconozco, a diferencia de la 125, que sí que es una moto mucho más universal, aquí ya empezamos a percibir, bueno, esa posición a los mandos más sobre el tren delantero, más para conducir con la rueda delantera, ¿no? Para tener un poco más de información, más feedback, para entrar en alguna curva frenando. Esta posición nos va a facilitar toda esta conducción. El motor, pues bueno, de los más potentes, 44 caballos, pero sobre todo par motor, se nota. Da igual en qué marcha vayas, por ejemplo, vamos a meter sexta aquí, a una baja velocidad, y abrimos gas y la moto tiene mucha elasticidad. Para ser un motor de... Bueno, lo cierto es que, claro, este motor es más grande, es un 400. Voy pensando todo el rato un poco en el segmento 300, pero no, esto es un 400 y aquí tenemos un poco la trampa, entre comillas. Es un motor, bueno, ligeramente más elástico, sobre todo es más elástico. Porque, bueno, más potente comparada con nuestra amiga, la MT-03, hablamos de 2 caballos, que tampoco es algo muy apreciable. Pero sí es más elástico, sí tiene más par motor. Y eso hace, por ejemplo, que también lo he percibido, que Kawasaki le haya puesto un desarrollo un pelín más largo. Es una moto que estira más y que tiene un poquito más de velocidad. Son motos con las que, bueno, se puede llegar a 160 km/h de manera holgada, 170 y te alcanzan 180 si ya te pones ahí en posición aerodinámica. Vamos a hacer aquí unas curvitas para ver un poco cómo se maneja. Una curva media aquí. Bueno, es increíble, es muy estable, pero en esta curva media he abierto gas fuerte en tercera, creo que iba, y ya he notado un poco de meneo en el tren posterior. Recuerdo, es una moto con más par motor que la mayoría de motos de su segmento. Entonces, bueno, simplemente hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es una moto con la que puedas ir gas a tope siempre. No es una 125, ni una 2,5, ni una 300. Hay que andarse un poco con ojo. Pero bueno, quitando este pequeño desliz, que la GoPro no se habrá percibido, la moto es muy estable. Mientras el neumático tenga grip y no lo rompamos nosotros, es muy estable. También os digo, es que las suspensiones son muy firmes. Quizás sea un pelín incómoda para ciudad, sobre todo también por la posición, que es un pelín atacante, como acabo de mencionar. Pero bueno, también es cierto que es más divertida, porque al ir un poco más sobre el tren delantero vamos cargando un poco más delante y la moto es bastante más ágil. La frenada, pues es curioso porque el primer tacto quizá no te clava, pero sí mantiene la contundencia a medida que alargas, a medida que vas exigiéndole más a la frenada y sobre todo, bueno, en una frenada de mucha velocidad, que vas muy rápido y frenas vamos, como aquí prácticamente.
quiero recalcar este apunte porque en muchas otras ocasiones muchas motos, bueno, pues tienen un primer tacto ideal, ¿no? Se clava, pero luego cuando ya llevas mucha velocidad, un puerto cuesta abajo y empiezas a tirar del freno y le empiezas a exigir, pues es como, joder, vas perdiendo recorrido. Se va hundiendo un poco la palanca, o quizás no tiene tanta mordida como esperas al ver su primer toque de freno, pero no, aquí la verdad es que es bastante homogéneo. Si bien es cierto, lleva latillos metálicos, estoy seguro que si estamos un día puerto para arriba, puerto para abajo, todo el rato, acabaremos notándolo. A ver, que no sé muy bien por dónde irme. Creo que voy a irme por aquí. Sí, la suspensión es durita, estoy notando todas las irregularidades. Lo bueno que hace para una conducción deportiva, quizás no lo es tanto, ¿no? Para una conducción más cómoda en ciudad. No sé de qué está hablando, los frenos, sí. Pues eso, que la verdad es que el tacto es bastante bueno, pero evidentemente viene con latiguillos de goma como la mayoría, bueno, como todas las japonesas. Así que bueno, no descartéis que esta buena modificación tan típica entre los moteros a corto plazo, unos latillos metálicos, no le hacen falta ahora, pero si estás todo el día ahí puerto para arriba, puerto para abajo o en un circuito, porque no descarto que sea una moto para entrar al circuito, se puede perfectamente. Es deportiva, unos buenos neumáticos, las suspensiones son firmes, son de, como digo, acorde a la línea de la moto, muy deportivas, y en circuitillos tipo Cotar, Recas, FK1, seguro que es una moto con la que nos lo pasamos muy bien. Tengo la GoPro aquí, no sé si salgo del todo, porque la moto es que es muy cortita, es otro detalle, ¿no? Aunque el manillar está abierto y vas cargado sobre el tren delantero, el depósito es corto, entonces voy prácticamente encima de la instrumentación, entonces es imposible salir en el plano de la GoPro. Entonces, me echo un poco para atrás, pero ya me voy resbalando hacia adelante porque el asiento está ligeramente inclinado hacia adelante. La verdad es que es, digamos que de las dos, esta sería un poco más deportiva, tenía ese ligero peldaño más agresivo, el motor de 400 también ayuda, es más elástico, pero también por otro lado, bueno, es menos cómoda de usar, es menos universal, menos familiar, como digo, tiene ese puntito de deportividad propio de la marca, porque bueno, la mayoría de modelos Kawasaki siempre busca un poco ese gen deportivo. Mira, vamos en cuarta a unos 50 km por hora y nada, es abrir un pelín el acelerador y la moto recupera bien. Es un motor fino, la caja de cambios, como digo, es quizá un pelín larga, pero el motor puede con ella. El tacto de la palanca corto, preciso, muy bueno. El del embrague no me ha gustado tanto, tiene como mucho recorrido muerto aquí y funciona prácticamente a un dedo del puño de gas, cuando el punto de sincronización suele ser más hacia adelante. Supongo que esto será cuestión de ajustarlo. Y poco más, amigos. La verdad es que la Z400 es una opción muy buena para aquellos que busquen una moto del carne A2, una naked ligerita, de media cilindrada, fácil de usar, con un toque deportivo y que también, bueno, pues pueda salir a carretera al mismo tiempo que ir por ciudad. Bueno, es el turno de la MT-03. Estamos hoy aquí con este duelo de nakeds de media cilindrada. Y bueno, nos toca ahora la de los 3 diapasones, como acabamos de decir. Lo mismo un poco, recordamos que es una de las hermanas pequeñas, no la más pequeña, tenemos una MT más pequeñita, 125, hay una MT-07, hay una MT-09 más radical, incluso hay una una MT-10. Bueno, un poco lo mismo, ¿no? Es la misma, son motos muy similares si comparamos esta con la Z400, que es la que tenemos hoy con nosotros. La verdad es que las diferencias son sutiles, pero bueno, sí está más enfocada un poco más hacia el tipo de uso.
La Z400, como hemos visto, es una moto, bueno, un poquitín más potente, aunque más que potente es el extra de cilindrada que le da ese 400 frente a este 300, esto es un 320 más o menos. Le da más elasticidad. Esta es una moto, bueno, más fácil de manejar, porque quizás no es tan deportiva, no va tan cargada sobre el tren delantero, no tiene esa sensación de ligereza o de, bueno, agresividad en las entradas a curva, pero por contra, bueno, la posición a los mandos es bastante más cómoda, el asiento es más mullido. La altura, sorprendentemente, aunque el asiento sea más mullido, la altura es la misma, porque yo llego mejor al suelo, puede ser, con la Z400. Vamos a comprobarlo aquí ahora. Nada, muy similar, muy similar. Llego casi con las dos plantas de los pies. Como decía, es una moto, bueno, más fácil de utilizar, más familiar, más sencilla. La posición de los mandos, por ejemplo, el manillar no es tan plano y además está más elevado. Las torretas que hay sobre la tija son un pelín más elevadas. La distancia es prácticamente la misma. También tenemos un depósito muy corto, entonces la distancia de los mandos es la misma, pero sí es cierto que está un pelín más elevado. También hay que reconocer que, bueno, pues la suma de un asiento más mullido, un manillar más elevado, y que, bueno, ambas en este caso tienen muy poca distancia del depósito del asiento al manillar, pues hace que sea una moto, bueno, muy agradable de llevar, muy sencilla, muy familiar, ¿no? Esa es la palabra, como si la llevases de toda la vida, como si esta moto llevase contigo muchos años. Además, la caída, aunque eso también depende de los neumáticos, la caída es más redondita, no es tan incipiente, no es tan agresiva, que tampoco es que lo sea mucho más la Z400, pero sí es cierto que aquí es un poco más agradable tumbar, ¿no? Es más, bueno, más neutra. Esa es la palabra. Es una moto más neutra en todos los sentidos. El tacto acelerador, el tacto del embrague, del freno. Bueno, el embrague tengo que reconocer que este me gusta bastante más. Estoy convencido que en la 400 es mero ajuste del tensado, pero aquí, bueno, el embrague está en su sitio, tiene el recorrido muerto de los 2 milímetros, ni más ni menos, que es lo que tiene que tener. Vamos a hacer el mismo tramito, que es este que lleva el Pardo. El embrague está un pelín más duro, te da más feedback en la Yamaha, sorprendentemente. Sorprendentemente digo porque, bueno, es cierto que la Kawasaki tiene una pincelada más de deportividad en todos sus componentes. Las suspensiones, si bien no son blandas, en la MT-03, no es una suspensión excesivamente cómoda ni confortable, sí son un poquito más llevaderas y más blanditas que la de la Z400. El motor es más... No quiero decir que corra menos porque no es así, corren prácticamente lo mismo. Pero es más dulce, es más suave, es más dosificable. En la Z400 abres un poco de gas, aunque sea poco pero contundente, y ya enseguida entra de golpe. Aquí todo viene más pincelado, es más agradable de llevar. Estamos ya aquí trámite de curvas. Lo veo es igual de estable a alta velocidad. Vamos a buscar aquí ahora una curva un poco más rápida. Vamos a cuarta. Muy estable. Quizá tampoco tiene la elasticidad que sí tiene la Z400. Bueno, hay una diferencia cilindrada, es evidente. Pero si la otra decíamos que no traqueteaba, esta menos. No vibra nada, es mucho más suave en todos los aspectos, es más agradable de llevar. Una curva media. Aquí si voy gas a fondo en cuarta. Fijaos lo que voy a decir, el mero hecho de que sea una geometría más neutra y unas suspensiones quizá no tan deportivas, hace que la moto sea más fácil de llevar, a no ser que estés buscando ya un ritmo muy rápido. Aquí estamos rodando tranquilamente
Ha habido alguna curvita rápida, no digo que no, pero bueno, estamos no de paseo, pero casi. Estamos de paseo. Y me resulta más fácil y agradable de llevar esta moto. La posición de los mandos ligeramente más erguida, que ya lo he mencionado antes, pero también facilita un poco, en cierto modo, la palanca en virajes no tan abiertos. Y lo que sí puedo afirmar, bueno, es que esta moto sí puede ser más efectiva o más eficaz en ciudad. Pero en términos generales es una moto pues igual de ligera, igual de cómoda, no, más cómoda, pero igual de sencilla de llevar. La frenada, que es otro detalle que sí me ha gustado de la Z400, en esta es prácticamente igual. Sí, son dos motos muy parecidas. La verdad es que la contundencia de la mordida es muy buena. Yo creo que si no estuviese buscando una moto, pues eso, un poquito más deportiva, un poquito más alegre, un poquito más dinámica, nerviosa en algunos momentos, si no estuviese buscando eso, mi elección sería la Yamaha MT-03. Como decía, ¿y si buscas una moto? Pues bueno, con un poquito más deportivo, una personalidad un poquito más radical, tampoco mucho más, pero sí ligeramente, la Kawasaki sería mi elección. Otro detalle importante, muy importante para muchos seguramente, y que a mí me ha sorprendido en la Yamaha MT-03, es su consumo. Estamos aquí circulando por la carretera nacional en sexta, voy abriendo gas y el consumo, que no sé si lo podéis llegar a ver, estoy entre 2,5 y 3,9, 4,1, ahora 3,0, voy a abrir fuerte, 4,7, aquí en sexta, abriendo a tope cuesta arriba. La verdad es que el consumo es muy reducido, llevo toda la semana con ella y digo, madre, que el indicador de gasolina no está bajando, aquí pasa algo. Ya llevo 5 días con ella de un lado para otro. Y es que pues, es una moto que tiene un consumo muy, muy contenido. Tengo por aquí la media, aquí está, 3,9. Y yo soy de las personas que llega tarde a todos lados y voy siempre con el puño enroscado a fondo. 3,9 abriendo gas a todos lados. Os aseguro que eso se puede bajar a 3 conduciendo civilizadamente. En la Z400 el consumo, que no lo he mencionado, es un poco mayor. La media me ha parecido ver la que estaba en 4, poco, 4,2, 4,3. Pero también es cierto que con la MT-03, bueno, he ido un poco más agresivo durante estos días que la he estado utilizando, porque como digo, es una moto más agradable de llevar, más sencillita, más fácil, y es la que más he utilizado. Me sorprende mucho el consumo, para bien. El tacto del embrague, como digo, es muy bueno, como tiene que ser, ni duro ni blando, terso, con el juego muerto correcto. El tracto de la palanca de cambios es más suave que en la Z400, también es un pelín más largo, no tiene ese carácter, pues como digo, ¿no? Más directo, más de moto deportiva. La moto se conduce perfectamente desde las 4.000 hasta las 12.000 revoluciones. Vamos a bajar a un régimen muy bajito, como puede ser. Estamos a 3.000 vueltas ahora. No vibra absolutamente nada, estoy abriendo sin contemplación aquí en estos pequeños 3.000 otra vez. Simplemente, bueno, acelera progresivamente y sin mucha alegría, porque la zona para llevar esta moto, que además es donde te lo indica Yamaha, ¿no? Donde un poco termina esta curvita, es más que 4.000, 5.000, sí, de 5.000 a 12.000, aquí es donde ya la moto tiene alegría. Por ejemplo, la ergonomía, pues eso, el asiento es más mullido, que lo he dicho antes, y es más plano, no es tan inclinado hacia adelante, por lo que no vamos aquí comiéndonos el depósito. En ese aspecto, bueno, más. Las estriberas en ambas tienen una posición muy similar,
No son estriberas conservadoras, no son estriberas de una moto de turismo, son estriberas, bueno, no están retrasadas a muerte, pero sí están elevaditas. Son estriberas, pues que bueno, quizá para una persona que mida 1,90 o 2 metros, las va a sentir un poco elevadas. Vale. Como decía, las estriberas están en su sitio donde yo lo considero, permite tumbar bastante y aún queda mucho margen para rozar con ellas. Servidor, que es una persona bajita, pues bueno, no tengo problema con ellas. Para mí están en la posición perfecta. Aquí, por ejemplo, en estos puntos donde, bueno, tenemos que jugar un poco más con el embrague, hacer más uso de él, o salir desde parado, o bueno, utilizar la moto a bajo régimen, es donde vemos que la Yamaha, bueno, es más agradable de llevar. Creo que me estoy repitiendo bastante, pero bueno, es un poco su fuerte, aparte del consumo y una ergonomía, bueno, más neutra. Además, esta viene con un escape de Akrapovic y le da un sonido curioso, no suena mucho. Mira, ves, aquí el embrague sale perfecto, suave, segunda, tercera. Si la moto hay de sobra aquí. Como decía, lleva un escape final Akrapovic que no es escandaloso, pero le da un poquito de timbre y la verdad es que se agradece. Poco más que contaros, señores. Espero que hayáis disfrutado y nada, que cada uno comente cuál sería para él su moto más indicada. Bueno, esperamos que os hayan gustado a cada uno la moto que más se adecue a vosotros, según un poco el comportamiento. Son motos prácticamente iguales, pero con ligeros matices que diferencian la personalidad de cada una y que, bueno, puede cuadrar más con cada tipo de usuario, tipo de conducción o, bueno, meramente gustos. Es otra diferencia muy importante entre estas dos motos. Recordad, son motos de 2 cilindros, de baja cilindrada, especialmente diseñadas para usuarios del carnet A2, con una potencia prácticamente en el límite, en el umbral de la normativa, con 42 y 44. Motos que son capaces de cogerte una velocidad prácticamente de sobra para circular por autopista y carreteras nacionales, como acabáis de poder ver, con un consumo muy bajo y además, bueno, como ya sabréis, con unos precios tanto de permiso de circulación como de, bueno, impuestos y seguro mucho más ajustados que sus hermanas mayores, que también pueden estar enfocadas para el carnet A2, como puede ser la MT-07 o la Z6,5, un motor también muy similar pero más grande. No olvidéis también, importantísimo, el mantenimiento de estas motos. Nosotros recomendamos siempre hacer un cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, aunque seguramente el fabricante, siendo motos nuevas, os recomienda hacer un cambio previo a los 5.000 kilómetros, algo de lo más normal, y utilizar siempre un aceite de calidad. Nosotros te recomendamos el Motus 7100, un aceite 100% sintético y de base éster, un aceite que además va a garantizar la vida útil de tu motor y por supuesto en la gradación que recomienda el fabricante, que en ambos casos es 1040.